Claro. Seguimos y le voy explicando, José. Bueno. Como saben ustedes, José, ¿podrá cerrar el micrófono? Discúlpeme, es que se introduce el ruido por ahí. Bien, gracias, José. Bueno, asistir a estas clases en forma virtual, digamos, no son obligatorios, pero son útiles en el sentido de que ayudan a comprender los temas que se van desarrollando. De todas maneras, todo lo que vemos acá están en las guías que se han subido al aula virtual. Es más, están mucho mejor explicadas. Se la ha dividido de manera de que les resulte más fácil poder llegar a comprender los diferentes temas. Bien, ayer han tenido los chicos de Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Química, y hoy vamos a tener con ustedes la clase, o sea, martes 29 de septiembre, de 8:30 a 10. Esto va a poder descargarse de la pestaña 2 de la parte 4 del aula virtual, y este tema de programa diseño de programas lógicos está basado en, digamos, la estrategia creada para poder abordar este tema tiene una serie de patas, llamémosle así, de sustento, que sería la guía didáctica que le subo al aula virtual, esta clase virtual. Si ustedes han leído la guía y luego vienen a la clase, van a poder entender lo que estamos haciendo. O al revés, si vienen a la clase y después leen la guía, van a poder entender muchas de las cosas que se van haciendo. La tercera sería unos ejercicios propuestos que hay en el aula virtual para que ustedes puedan entender cuál sería la mecánica del diseño. Y la cuarta serían los controles de aprendizaje. Bien, los controles de aprendizaje de pseudocódigo. La semana pasada se rindió el primero. El martes se subió al aula virtual los temarios y tenían hasta el viernes, 23 horas, para subirlo. Como se les ha dado un tiempo extenso, miércoles, jueves y viernes, incluso martes en la noche, para poder ustedes resolverlo y subirlo, el viernes se cierra y ya no se puede enviar por ningún otro medio el control. Bien, o sea, el viernes a las 11 se cierra y ahí queda. Me he alegrado profundamente sobre la cantidad de alumnos que han respondido al control. Sobre 178 alumnos que están inscriptos en esta materia, 128 han enviado su control. Los controles son obligatorios y no tienen recuperación. Es necesario que ustedes tengan un control aprobado o 2 controles rendidos para poder acceder al parcial de pseudocódigo. Bien, esta exigencia se ha mantenido siempre. En época de presencialidad, esta exigencia aún era más fuerte y la cantidad de controles eran muchos más. La idea es la siguiente. Hemos tenido experiencias didácticas, la estadística lo señala así, que solamente ante las situaciones en las cuales uno tiene que verse comprometido a realizar una actividad, es que en verdad se prepara para ella. O sea, ¿qué quiere decir esto? Antes no había controles. Se daban las clases y luego venía el parcial. Y una semana antes se podían estudiar los alumnos pseudocódigo. ¿Y qué pasaba? Y los resultados por ahí no eran lo esperado para los alumnos ni para los docentes, entonces habían muchos reprobados. ¿Por qué? Porque esto es una materia o este es un tema que se tiene que ir entendiendo poco a poco, paso a paso. No es tan sencillo, tiene sus dificultades. Entonces, por eso se introdujo el tema de los controles de manera de forzarlo. Ustedes saben que todos somos hijos del rigor, a que vayan estudiando de a poco. Bien, esta semana va a haber un control 2, que también lo vamos a subir hoy a las 19 horas, en el aula virtual, en la pestaña 2, en control 2, ahí he hecho una modificación de las estructuras, el diseño de la página para que ustedes puedan acceder más fáciles, bajar según la consigna ahí. La semana pasada fue por los números de documentos, fíjense en la consigna que hay esta semana, y lo resuelven, lo bajan,
seguramente ustedes van a estar abocados a física o a otras materias más urgentes, pero dedíquenle también un tiempito de computación, se ponen con los apuntes y los resuelven a los controles. Es muy importante de los controles que he corregido, he visto que muchos controles lo han hecho en forma individual, se nota, porque no se nota que no es copia, digamos. Los errores que se presentan en el control, las dudas, la manera en que lo encaran. Y eso es interesante en el sentido de que ustedes al hacerlo solo se enfrentan con una dificultad que les ayuda a aprender. Bien, voy a tratar de esta semana devolverle todos los controles corregidos. ¿Verdad? Son 128, son muchos, y me va a llevar un tiempo. Voy recién por la mitad. Así que pienso que esta semana le voy a poder devolver el control 1 corregido. Bien. Eh, no sirve como para ustedes ni para mí que copien los controles, ¿sí? Bueno, está bien. Esto yo sería muy iluso de pensar que ustedes no se consultan entre ustedes los controles, los ejercicios para ver si están más o menos encaminados. Entonces pueden surgir algunos debates, algunas dudas entre ustedes, no, pero fíjate en la guía, fíjate en este ejercicio, y eso sirve para aprender. Ahora bien, si ustedes copian solamente un control, se dedican solamente a transcribirlo y cambiarle los datos, el nombre, a ustedes no les va a quedar nada y a mí no me va a servir de nada, ¿bien? Y esto se va a demostrar en el momento en que ustedes tengan que rendir el parcial, porque el parcial va a tener una característica muy particular. Así que yo les diría que se pongan a estudiar y a hacer solos, digamos, los controles de aprendizaje. Tiempo tienen, ¿bien? Así que bájenlo apenas puedan y se pueden a resolverlo, ¿bien? Esa es la idea del control, por eso se les ha dado tanto tiempo. Bueno, esto es con el tema de controles. Esta semana, sobre la guía didáctica nueva, yo les voy a agregar ahí en la guía didáctica la fecha de los parciales, del parcial 1, que sería pseudocódigo, del parcial 2, que es de Excel, y del parcial 3, que sería Octave o MATLAB, ¿no es cierto? Esos tres parciales, esta semana yo le voy a dar la fecha. El calendario académico se ha demorado en salir debido a estos ajustes, entonces eso también nos ha obligado a dejar un poco anteriormente, porque nosotros empezábamos siempre el clase con la fecha de los parciales ya listas, ya fijadas, de manera de que quedaran, se las pudiéramos decir a ustedes el primer día si se organizaran. Bueno, con esto ha habido algunas modificaciones en el calendario y hemos tenido que ajustar. Luego de ajustar entre nosotros, hemos tenido que hacer una coordinación horizontal con las otras materias que están cursando en el mismo año, o sea, hemos coordinado con la gente de física, con la gente de química, de manera que tratar de que no se superpongan en la misma semana, primero, en el mismo día, y segundo, en la misma semana, dos parciales, ¿bien? Ya están las fechas, están todo, así que yo les tendría que comunicar en la próxima guía didáctica cuáles son las fechas de los parciales, para que ustedes los tengan ahí y sepan administrar su tiempo. Bien, esta semana se ha subido ya, seguramente muchos de ustedes la habrán descargado, a la sesión de Gabinete 5. Esta sesión de gabinete la podrían haber descargado ayer y tienen hasta el martes próximo para subirla. Bien. Esto es para lo que me preguntó José. La didáctica o la estrategia en el tema de las sesiones de gabinete es, yo subo la guía de gabinete, la sesión de gabinete, ustedes pueden irla resolviendo con las otras guías de ayuda que acompañan siempre la sesión de gabinete. Ustedes se van fijando, van probando en el Excel los diferentes mecanismos que están ahí en la guía de ayuda, en la sesión de gabinete, y van resolviendo una sesión de gabinete. Supónganse que tuvieran dudas, bien, porque van a haber seguramente dudas. Entonces, hay un horario que la gente industrial es hoy de 5 a 7 de la tarde, de 17 a 19 de la tarde, en la cual ustedes pueden entrar a la sala de conferencia del aula virtual,
ahí va a estar la ingeniera Mood y los ayudantes que les corrigen las sesiones de gabinete para tratar de evacuar cualquier duda que ustedes les presenten, que ustedes tengan. Acá, como siempre, lo mejor es empezar a hacer la guía e ir consultando. Por ahí existe cierta flexibilidad en cuanto a la presentación de las sesiones de gabinete. ¿Qué quiere decir esto de la flexibilidad de presentación de gabinete? Y por ahí hay otras urgencias, el parcial de mañana, y seguramente no habrán hecho la sesión de gabinete. Bueno, tienen todavía una semana en el sentido de que pueden llegar a consultar la sesión de gabinete anterior o, o de alguna manera enviarla un poquito después. Sí, eso existe y está contemplado. Eh, pero eso es una cosa y otra cosa es que hay alumnos que todavía no mandan la sesión de gabinete 1, 2 y 3. Nunca la han enviado. Una cosa es el alumno que la envió, tiene algunas correcciones, la tiene que corregir y la tiene que volver a enviar. Esa es una situación. Bueno, ya empezó a trabajar en la sesión. Y otro es el que nunca la envió. El que nunca la envió a las sesiones de gabinete 1, 2 y 3, o sea, nunca envió, no sabemos si ha abandonado, no sabemos de él nada, tiene hasta este viernes 2 de octubre para enviar las sesiones de gabinete 1, 2 y 3. Bien, para de alguna manera mandar un mensaje, decir estoy vivo, sigo en la carrera, sigo en la materia. Bien, no lo enviara si dijera, bueno, no da noticia y después se presenta, no va a poder rendir el parcial 2 en la instancia de parcial, lo va a tener que rendir en la instancia de recuperación. Bien, ¿esto a qué va? Hay que hay muchos alumnos que han desistido, tal vez porque por diferentes situaciones, porque uno cuando lo empiezan, está conviviendo en el mismo semestre con física y química y computación, por ahí hay muchos que hacen una opción y dicen, bueno, voy a seguir física y química, que son más importantes, que son más pesadas, y dejan computación de lado. Bueno, eso es importante saberlo nosotros los docentes para saber y balancear los grupos. Ustedes saben que todos ustedes, todos los alumnos de física, química, perdón, de industrial, química y alimentos, están a cargo de un docente. Entonces, para balancear los grupos, de manera de que todas las personas que corrigen, que corregimos, más o menos sepamos, tengamos la misma cantidad, así podamos distribuirnos mejor el tiempo, tratamos de ver cuántos alumnos verdaderamente están cursando la materia. ¿Bien? No es que queden afuera del resto, simplemente tratamos de optimizar, de ayudar más a aquellos alumnos que en verdad van siguiendo la materia con un mayor compromiso. Acá José me pregunta si las sesiones de gabinete las bajo del aula. Sí, están todas en el aula, José. Están todas en el aula y la tendrías que bajar. Bien. Esto es lo que le comentaba, que lo que no habían presentado nunca las guías 1 y 2 tienen hasta el día 2 de octubre para enviar. Luego ese plazo, los alumnos que no la hayan enviado no podrán acceder a rendir el PLX pasando a la recuperación. Bien, estas son las dos actividades de esta semana. Es una semana liviana. La semana pasada me gustó mucho que me hayan presentado los trabajos de Word, de los 34 grupos de las que se formaron para hacer los trabajos de Word, los 34 grupos los mandaron. Seguramente habrán grupos en los cuales habrán trabajado algunos alumnos, algunos compañeros y otros no. Bueno, ese es una discusión puertas adentro del grupo. Pero el tema de que todos los grupos hayan presentado, también me alegra mucho. Esta semana para nosotros, para los docentes, es una semana de mesa de examen, como ustedes sabrán. Entonces, por ahí en nuestros tiempos, una mesa de examen virtual nos lleva toda la mañana, desde las 8 hasta las 13, y luego viene el tema de corregir estos exámenes. Entonces, por ahí, esta semana va a estar difícil para que podamos hacer una evolución en cuanto a las sesiones de Word. La semana que viene seguramente van a empezar a devolverse los trabajos prácticos. Bueno, al menos a los que nos afecta a los jefes de trabajos prácticos y a los profesores. Pero de todas maneras el trabajo de Word está bien.
me gustó cómo se ha trabajado. No sé si hay alguna duda sobre las actividades de esta semana, cómo vamos a trabajar, qué es lo que se viene en esta semana. Si no hay ninguna otra duda de esto, nos vamos a ver el tema de hoy. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de hoy. Bueno, anteriormente habíamos visto en diseño de programas lógicos, habíamos llegado la semana pasada a ver matrices y habíamos visto búsqueda, ¿sí? Búsqueda por selección y búsqueda binaria. En la guía que me envié la semana pasada había un tema y había unos ejercicios de polinomio. Eso necesita una especial atención porque su tratamiento difiere un poco de lo que veníamos haciendo anteriormente con vectores, con matrices, con conjuntos de números. Ustedes seguramente en la secundaria habrán trabajado con polinomios. Un polinomio tiene esta forma, ¿no es cierto?, en el cual hay diferentes coeficientes y que están afectados por variables que están elevadas a potencias. Estas potencias, eh, nosotros trabajamos con dos tipos de polinomios, un polinomio que se llama polinomios crecientes y uno que se llama decreciente. Los crecientes tienen la particularidad de que en la variable, a medida que va avanzando los términos, van aumentando el exponente, la potencia, ¿cierto? Esta sería elevado a la 1, acá habría un x elevado a la 0. Bueno, ustedes saben que x elevado a la 0 es 1, entonces por eso nos queda el a 0. Todo cuando no está presente el exponente sabemos que está elevado a la 1, x cuadrado, y así hasta llegar a x a la n, ¿bien? Este es un polinomio creciente. Este es el término independiente, a1 es el término lineal, a2 se dice el término cuadrático porque acompaña a x cuadrado. Si hubiera una 3 al cubo sería este el término cúbico porque acompaña a x al cubo. Y este se le llama término principal porque es el coeficiente que acompaña a la variable elevado al mayor exponente. Bien, este es un polinomio creciente. Si hay un polinomio creciente significa que hay un polinomio decreciente. Los polinomios decrecientes tienen la siguiente característica. La potencia empieza coeficiente con la potencia elevado a la n y luego va decayendo. ¿Qué quiere decir esto? A0, xn, a1 y al exponente le vamos restando 1. n-1, a2 por xn-2 hasta llegar a n-1 por x y el último sería n. Bien, en los polinomios decrecientes el término independiente estaría al final. En los crecientes está al principio. Bien, y en los decrecientes está al final. En los polinomios crecientes, el coeficiente principal es el enésimo, o sea, es a n. Y en los decrecientes es el a 0. Ese es el coeficiente principal. ¿Bien? Estas son características que tienen los polinomios con los cuales nosotros vamos trabajando. Bien. ¿Cómo se leen los polinomios? Como todo programa lógico empieza con comenzar, leer n es el grado del polinomio, ¿sí? O sea, es en forma genérica, y en el dimensionar, porque estos coeficientes pertenecen a variables subindicadas. Acuérdense que las variables pueden ser simples o subindicadas. Las variables subindicadas son aquellas variables en las cuales hay lugares en la memoria que se destinan una cantidad determinado, o sea, ocupa un número determinado de lugares, y en ellas se van guardando. Por ejemplo, se pueden guardar, si este es el vector B, se va guardando el vector B, la componente B1 del vector B, la componente B2 del vector B, la componente enésima del vector B. En el caso de los polinomios, ¿sí? Si nosotros tenemos una serie, un polinomio, vamos a ir guardando acá los coeficientes.
A0, A1, ¿sí? AN. Fíjense que si bien el polinomio es de grado n, se dimensiona n más 1. ¿Por qué? Porque fíjense acá, si ustedes ven en este caso, van a ver que un polinomio de grado 2 completo y ordenado en forma creciente tiene tres coeficientes, A0, A1 y A2, ¿sí? O sea, un polinomio de grado 2 tiene tres coeficientes. O sea, un polinomio de grado 2, que acá fuera 2, acá tuviera que tener tres coeficientes. ¿Me van siguiendo en eso, chicos? En cuanto al dimensionamiento. Bueno, acá el cómo se van leyendo los coeficientes. Se tiene que hacer un ciclo y en ese ciclo se tiene que ir haciendo la lectura. El primero será A0, luego A1, A2, AN, o sea, y primero tomará el valor 0, entonces se va a leer el A0 y se va a guardar acá. Luego vendrá acá, vendrá a repetir, tomará el valor 1, va a leer el A1 y lo va a guardar acá. Y luego así sucesivamente hasta llegar a n, donde va a leer el a n y lo vamos a guardar acá. ¿Bien? Entonces, este módulo que está acá, todo este módulo, será el módulo que tendrán que tener todos los programas lógicos en pseudocódigo cuando estemos trabajando con polinomios. Muy bien. Esto es para leer polinomios. Si nosotros tenemos que informar un resultado luego de haber operado con un polinomio y nos piden a nosotros informar los coeficientes del polinomio resultante de y hacer una operación, tenemos que también hacer un módulo. Ese módulo será un ciclo para ir de 0 hasta n o hasta n-1, dependiendo si la operación en la cual nosotros hemos trabajado sigue manteniendo la misma cantidad de términos, y luego mostrar cada uno de los coeficientes con los que se han operado. O sea, tendremos que mostrar, vendrá este ciclo, y vale 0, mostrará el A0. Luego y valdrá 1, mostrará el A1 y así hasta mostrar el AN. ¿Bien? Esto es lectura y cómo se muestran los polinomios. Bien, vamos a hacer una operación sencilla en pseudocódigo en un problema determinado, ver cómo opera un polinomio, cómo tendríamos que hacer el diseño. Supónganse que tenemos un polinomio de grado n en una variable según potencias decrecientes. Hay algo que me olvidé decirles recién, pero creo que estamos totalmente a tiempo. Y es que los polinomios crecientes y los polinomios decrecientes se leen de igual manera. O sea, este módulo de lectura, que voy a cortar acá, este módulo de lectura sirve tanto para un polinomio creciente como para un polinomio decreciente. Bien, acá me piden que si yo tengo un polinomio tal como este, informe el resultado de los coeficientes de un polinomio que resulta de multiplicar este polinomio por menos 1. ¿Sí? Ustedes si multiplican un polinomio por menos 1, ¿qué va a pasar? Todos los coeficientes van a ser afectados por menos 1. O sea, todos los coeficientes lo vamos a tener que multiplicar por menos 1. O sea, este menos 1 que va a estar acá adelante, a ver si me sale ahora, y que va a afectar todo el polinomio este que está acá, cuando nosotros hagamos distributiva, bien, cuando nosotros vamos haciendo distributiva, este menos 1 va a afectar cada uno de estos coeficientes. Este, va a ir afectando cada uno de ellos. Bien. Entonces, nosotros vamos a ir obteniendo los coeficientes de un nuevo polinomio. Bien, volvamos acá.
Dado un polinomio p de x de grado n en una variable ordenado según potencias decrecientes. Entonces lo que vamos a hacer es leer ese polinomio primero. Vamos a poner comenzar, leer el grado del polinomio, vamos a dimensionar un lugar en memoria donde se van a guardar todos los coeficientes de polinomio, el A0, el A1, el A2, el AN-1. Acá se dimensiona también al principio, se pone a dimensionar los coeficientes del polinomio que resulte, los coeficientes del polinomio que resulte de haber operado, ¿sí? Nosotros cuando multiplicamos un polinomio por menos 1, los coeficientes, los términos no varían, entonces también es n más 1. Eso ya se deja previsto en memoria un lugar para los coeficientes de b. Bien, entonces estos van a ser para los de a y estos van a ser para los de b. Bien, ahora vamos a hacer un ciclo para leer los coeficientes del polinomio, todos estos que están acá, y luego vamos a hacer un ciclo para ir calculando, ¿sí?, cada uno de los coeficientes resultantes, cada uno de los coeficientes resultantes de haber multiplicado el valor de A0 por menos 1. ¿Bien? Acá B0 va a ser menos 1 por A0. El B1 será menos 1 por A1. El Bn será menos 1 por An. Bien, esto que está acá lo vamos a traducir en este módulo de procesamiento. Ustedes se acuerdan cuando vimos al principio que habían tres módulos. Un módulo de entrada, ¿sí?, un módulo de procesamiento y un módulo de salida. Bien, bien. El módulo de procesamiento está en el medio. Y lo que dice que a la variable su indicada b sub i le vamos a asignar el producto de a sub i por menos 1. Bien. O sea, a la variable su indicada le vamos a asignar el producto de a sub i por menos 1. Bien. Una vez que hemos obtenido cada uno de los coeficientes de b, vamos a mostrarlo. Bien, porque acá me dice informar. La palabra informar me implica el hecho de tener que mostrar esos coeficientes. Entonces, voy mostrando cada uno. Como esto, la cantidad de coeficientes se mantiene, el ciclo va a ir de 0 hasta n. Bueno, ¿me van siguiendo con esto? ¿Alguna duda en este ejercicio primero? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, vamos al segundo. Bien, el segundo ejercicio que vamos a ver ahora es, este lo he puesto porque es un poquito más complicado. Ustedes saben que esto es como los videojuegos en el cual cada vez que nosotros entendemos algo, nos manejamos un nivel, inmediatamente nos pasa a un nivel superior. Así que acá también nos piden, dado un polinomio px de grado n, o sea, en una variable ordenado según potencias decrecientes, informar el valor de los coeficientes de menos p, de p de menos x. El anterior era menos p de x, y este es p de menos x. O sea, una cosa es esto, ¿sí? Y otra cosa es esto. Esto se calcula multiplicando, se obtienen los coeficientes multiplicando por menos 1. Pero esto no. Esto quiere decir que la variable ha cambiado. Si antes el polinomio era así, en forma decreciente, tenía sus potencias, se iban disminuyendo, p de menos x quiere decir que la variable es menos x. Bien,
Con lo cual, este valor, ¿sí? O sea, acá yo tenía X. Acá yo tenía X. Y ahora en vez de tener X tengo menos X. Bien, es lo mismo, está elevado a la N. Acá en vez de tener X, como tenía ahí, ahora tengo menos X. Bien. ¿Qué va a provocar esto? Esto va a provocar que nos quede este polinomio de esta manera. Ustedes saben que menos X no es nada más que, acá está, ustedes tienen este coeficiente, ¿sí? Este que está acá es este que está acá. Entonces, esto yo lo podría escribir de lo siguiente. Menos X elevado a la N no es nada más que menos 1 por X elevado a la N. Menos 1 por X elevado a la N. Este menos es el menos 1. Ustedes saben que hay una propiedad que se llama producto, no, se llama propiedad distributiva de la potenciación respecto al producto, en la cual la potencia se divide entre los factores y nos queda menos 1 a la N por X a la N, ¿sí? Esto que está acá, esto que está acá, a ver si lo puedo marcar con otro color. Eh, Esto que está acá, esto va a ser B0. ¿Sí? Esto le vamos a llamar el nombre de B0. O sea que B0 va a ser menos 1 a la N. Hemos trabajado solamente con el primer término, con este de acá. Lo mismo va a pasar con este otro y con lo siguiente. Entonces nosotros desde el diseño del programa lógico tenemos que crear alguna, algún algoritmo que permita dar solución a este problema. Entonces, esto que está acá es lo mismo que hemos visto recién. O sea, hay un módulo de entrada y en el cual en ese módulo de entrada lo que hacemos es leer los datos. Bien. Este módulo de acá, este módulo es un módulo de procesamiento. ¿Sí? Este que está acá es un módulo de procesamiento. Y este último de acá sería el módulo de salida. Perdón que no me salen tan derechitas las líneas, pero sería así. Bien, entonces nos vamos a concentrar ahora en este módulo, que sería el módulo de procesamiento. Con este módulo de procesamiento lo que vamos a ir es ir obteniendo cada uno de los coeficientes. Entonces, lo que se dice es el coeficiente nuevo, que le vamos a llamar B, si los coeficientes del polinomio son B, será el BI va a ser, si este es I, este es I, si este es 0, este es 0, fíjense, si este es 0, este es 0, por menos 1, siempre va a ir menos 1, elevado a la n menos i. ¿Por qué n menos i? Y porque si nos fijamos nosotros, la variable i, el índice de ordenamiento, va a ir creciendo. Bien, fíjense, acá va a ser n menos 0, acá va a ser n menos 1, n menos 2, así, acá al final va a ser n menos n, que va a ser, o sea, la x elevado a la n menos n, que va a ser 0, x elevado a la 0 es 1. Bien, entonces por eso nos queda el AN. Bien, es decir que este módulo es el que me permite encontrar los coeficientes del polinomio p de menos x. Bien, lo vamos a ir obteniendo de esa manera. Bien, ahora esta tarde, o cuando se pongan a hacer la sesión de gabinete número 5, hay ejercicios al respecto de esto. Hay ejercicios de este tipo. Vamos a ver ahora derivada de polinomio.
Bien, ahora ya va tomando un grado mayor de complejidad del asunto. Acá, Gabriel, vos me preguntás, profe, ¿puedo volver a explicar eso de A y B? Ujú. ¿De cuál de los dos, Gabriel? ¿De P de menos X o P de X? Justamente recién veo, porque he tenido la pantalla toda ocupada, digamos, no he podido ver el chat. De P de X. Bien, Gabriel. A ver si será esto lo que vos me querés decir. ¿Es esta diapositiva o la anterior, Gabriel? La anterior. Esta. Bien. Bueno, perfecto. Nosotros tenemos un polinomio P de X. Bien, es este que está acá. Yo voy a hacer lectura de estos coeficientes y los voy guardando. O sea, comienzo, leo el grado del polinomio. Dimensionar quiere decir establecer un lugar en la memoria donde voy a ir guardando los diferentes coeficientes. Este ciclo me va a permitir ir leyendo y guardando cada uno de estos coeficientes del polinomio P de X. El A0, el A1, el A2, hasta llegar a la N. Todo esto se van a ir guardando a donde yo he dimensionado, ¿sí? Los voy a ir guardando ahí. Bien, el problema me dice que lo que tengo que hacer es calcular un polinomio menos P de X e informar el valor de esos coeficientes. Bien, entonces lo que se hace ahí es multiplicar, o sea, polinomio menos P de X quiere decir que el polinomio P de X lo tengo que multiplicar por menos 1. Entonces, todos los coeficientes del polinomio P de X van a estar afectados por menos 1. Acá es como si acá, ¿sí?, yo pusiera un corchete al principio y al final del polinomio y multiplicara todo por menos 1. Entonces yo acá tengo los diferentes coeficientes. Y este menos 1 lo hago distributivo. Voy haciendo distributivo y en esta primera, en este primer término, cuando yo he hecho la distributiva de menos 1 por el coeficiente, me queda esto, que va a ser menos 1 por A0. A este producto de menos 1 por A0 yo le llamo el coeficiente B0. A menos 1 por A1 le llamo el coeficiente B1. A menos 1 por AN le llamo el coeficiente BN. Bien, así lo he obtenido. Bueno, ahora en pseudocódigo yo tendría que crear un módulo de manera que automáticamente, a medida que vaya corriendo un ciclo, me vaya generando los nuevos coeficientes. Entonces, por ejemplo, un ciclo va de 0 a n. Primero tomará el valor 0. Cuando toma el valor 0, me va a quedar que B0, en B0 se va a guardar, esto quiere decir, esta flecha quiere decir asignar, guardar, el producto de A0, porque I vale 0, por menos 1. Ahí voy a guardar este, que se llamará B0. Bueno, vengo a repetir, vuelvo a iniciar el ciclo, el I ya tomó el valor 0, ahora toma el valor 1. Entonces me quedará que B1, en B1 se va a guardar el producto de A1 por menos 1. En B1 se va a guardar el producto de menos 1 por A1. Vuelvo a guardar, el I toma el valor 2, entonces B2 va a ser A2 por menos 1. Y se vuelve a guardar. Así, hasta llegar a N. Cuando llegue a N me quedará que el Bn, o sea, el coeficiente enésimo, será AN, será este de acá, por menos 1. Y lo voy a guardar ahí. Bien. Guardar ahí quiere decir que hay un lugar en memoria y ahí va a estar guardadito. Una vez que yo calculé los coeficientes B, tendré que hacer un módulo para mostrar esos coeficientes. Entonces, tendré que generar este módulo que está acá, que va a ir de 0 hasta n y donde voy a ir mostrando cada uno de los coeficientes. B1, perdón, empezaría con B0. B0, B1, B2, Bn. Bien. Una vez que lo he mostrado, ya podría terminar el programa lógico. Más o menos, Gabriel.
Bien, vamos a ver derivada de polinomio. En derivada de polinomio se pasa lo siguiente. Ustedes saben derivar seguramente desde cálculo, análisis matemático 1 del primer semestre. Entonces, un polinomio p de x de grado n en una variable ordenado según potencia creciente, informar el valor de los coeficientes de p' de x, o sea, de la derivada primera. Entonces, ustedes tienen este polinomio a0, a1 de x, a 2x cuadrado, a 3x cubo, a nxn. Bien, este es un polinomio. Cuando ustedes lo derivan, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que si tienen, por ejemplo, una constante, cualquiera sea, por ejemplo, vamos con esta última, an por xn, cuando ustedes derivan, ¿qué pasa? Baja el grado, les queda n, por, esto es una constante, entonces quedará an, bien, por la derivada de una variable elevada a una potencia, se le resta 1. Bien, entonces acá les queda xn menos 1, o sea, que la derivada de an xn va a ser n por an por xn menos 1, por xn menos 1. Bien, esa es la manera en que se deriva un término o cuando nosotros tenemos una constante por una variable elevada a una potencia. Bien, pasa eso. Bien, en el caso de un polinomio tenemos, ustedes saben que un polinomio sería una suma de términos. Entonces, la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. Entonces, tendríamos que derivar cada uno de estos términos e irlo sumando. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Esto es una constante. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0. Entonces, este término, cuando nosotros derivemos, va a desaparecer. Por eso, acá, en la derivada primera, el a0 ya no está. La derivada de a1 por x. A1 por x, cuando nosotros lo derivemos, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar a1, es que está junto a ese exponente. Ahora, x a la 1, o sea, acuérdense que tenemos que 1 nos va a quedar. ¿Cuánto x a la 0? X a la 0, entonces nos va a quedar aquí. Bien. Acá, la x cuadrado. Ese por A, tenemos que dar 1, nos va a quedar x al cuadrado menos 1, o sea, x, bien. La derivada de a3x cubo va a bajar el 3 y nos va a quedar 3 por a3 por cuando nosotros le restemos 1, nos va a quedar x cuadrado. Bien, hay que restarle 1, entonces nos va a quedar x cuadrado. Bueno, ya habíamos visto, y así sucesivamente entre medio, y habíamos visto que este era el último término. Bien, resulta ser que este es el polinomio derivado. Este es el polinomio p de x. Al polinomio derivado le cambiamos el nombre, le ponemos q de x, para decir, bueno, es otro polinomio, que si bien es la derivada de p' de x, pero le vamos a llamar q de x. Este polinomio q de x, si nosotros volvemos a renombrar los coeficientes, al primer coeficiente le llamamos b0. A este segundo coeficiente le llamamos b1. A este coeficiente le llamamos b2. ¿Por qué vamos renombrando los coeficientes? Y
porque en un polinomio creciente, el término lineal siempre le tenemos que llamar con el subíndice 0. Entonces, si este es el término lineal, que porque no está acompañado por la variable, le tendríamos que llamar B0. El término que acompaña a la X sola es el término lineal. Este es el término independiente, este es el término lineal. Y este término, todo esto que está acá, este producto, le vamos a llamar B1. El que acompaña a la X al cuadrado será el término cuadrático y le llamamos con B2. Y el término cuadrático es todo esto. B2 es 3 por A3. Bien. Y resultará ser que al derivar un polinomio de grado n, nos va a quedar de un grado menor, n-1. Entonces nosotros tendremos n-1, o sea, tendremos un coeficiente al final n-1. Bien, si nosotros vemos o vamos igualando esto, veremos que B0 es A1, B1 es 2A2, B2 es 3A3, bien. Bn-2, por ejemplo, uno que esté acá casi al final, Bn-2 va a ser AN-1 por AN, N-1 por AN-1, ¿sí? Y Bn-1 va a ser N por AN. Bn-1 va a ser N por AN. Bien, esto cómo se va a ir construyendo. Bien, ahora tenemos que de alguna manera crear un programa lógico que contemple y que nos permita realizar la derivada de polinomios crecientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá, ay, no me digan que se corta. Puede ser internet en mi casa. Recién estoy viendo el chat acá porque tenía la pantalla. Bueno, acá me dice que ya se escucha bien. Bueno, me deja más tranquilo. Bien, volvamos a esto. Bien, ¿cómo vamos a generar el programa lógico en pseudocódigo? Bien, lo mismo que recién, tendremos que hacer un módulo para leer polinomios. Bien, comenzar, dimensionar, este sería los coeficientes del polinomio de potencias crecientes de grado n, y este ciclo acá me va a leer los coeficientes de ese polinomio. Bien, resulta ser que el polinomio derivado, como ha perdido un término, va a perder un grado. El polinomio ya no es de grado n, sino es de grado n-1 ahora. Bien, entonces tenemos que dimensionar Vn. ¿Por qué si acá es n-1, acá es n? Y porque nos tenemos que acordar que acá empezamos a contar 1, 2, 3, n-1, pero ya el B0 no lo hemos contado. Entonces, n-1 más el B0 nos hará este n. Como anteriormente, cuando nosotros teníamos que leer este coeficiente, los coeficientes de este polinomio, de A1 hasta AN hay n coeficientes. Y le agregamos el A0, tenemos n más un coeficiente más, n más 1. O sea que este dimensionamiento responde al polinomio original que tiene n más 1. Y este que está acá va a responder al polinomio que se ha derivado. Bien. Bueno, esto es lectura, módulo de entrada, lectura de datos. Luego viene el módulo de procesamiento. El módulo de procesamiento va a ir de 0 hasta n-1. De 0 hasta n-1. Entonces, acá vamos a ir viendo cómo va ingresando. Por ejemplo, si i vale 0, acá me quedará b0
me quedará B0. Bueno, no me queda muy bien acá. A ver, voy a ver si puedo dibujar mejor esto. Acá me va a quedar B0 y le vamos a asignar, como I vale 0, acá me quedará 0 más 1, que es 1, por 0 más 1, porque I vale 0, por A1. O sea que coincide con este valor de acá. Bien, o sea, el B0 es 1 por A1. En definitiva, es A1. Bien. Ahora I vale 1. Entonces me quedará que el B1, va a guardarse en B1. 1 más 1, 2. 2 por 1 más 1, 2 por A2. O sea, B1 va a ser 2 por A2. B1 va a ser 2 por A2, como está ahí. Bien. Y así sucesivamente se van a ir guardando cada uno de los coeficientes. Es decir, que esta expresión, este algoritmo de acá, este algoritmo, me permite calcular los coeficientes de un polinomio derivado, un polinomio creciente. Bien, yo digo creciente porque si es decreciente, la derivada va a cambiar. Bien, o sea, este módulo que está acá me va a servir a mí para calcular los coeficientes de un polinomio creciente derivado. Entonces acá me va a quedar I más 1 por AI más 1. Y ahí voy obteniendo los distintos coeficientes del polinomio derivado. Una vez que los haya calculado y acá me piden informar, lo que tendré que hacer es mostrar cada uno de esos coeficientes. Entonces tendré que mostrar B0, B1, B2, Bn menos 1 hasta terminar. Bien, hasta terminar. Bien, este es polinomio derivado de polinomios crecientes. Ahora vamos a ver la derivada del polinomio decreciente. Bien, los polinomios decrecientes. Los polinomios decrecientes hemos visto que los coeficientes siguen igual que siempre, A0, A1, a n menos 1, a n. Y la variable va en descenso, o sea, xn menos 1, la última vez será x1 y la última será x0, ¿no es cierto? Entonces, esas serían un polinomio decreciente. Si yo lo tengo que derivar, p' de x, que también ahora le he cambiado el nombre, se llama q de x, es la derivada primera, voy a bajar este baja. Entonces me queda n por a0, es lo mismo n por a0 que a0 por n, es un producto, el orden de los factores no altera el producto, y a este le tengo que restar un grado, entonces me va a quedar n menos 1. En el que sigue, el que voy a tener que bajar es este, n menos 1. Entonces bajo este y me quedará n menos 1 por a1 por x, y a este le tengo que restar 1, entonces me va a quedar n menos 2. Si antes era menos 1 y le resto 1, me va a quedar n menos 2. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar al final? Por ejemplo, este término de acá es una constante, este vendría a ser el término independiente. Entonces, cuando yo derivo una constante, es 0. Me dio 0. Este que es el anterior, que es el término lineal porque está acompañando a la x, cuando yo lo derivo, me va a quedar la derivada de x1, entonces me va a quedar a n menos 1 nada más. Me queda a n menos 1. Bien. Lo mismo que he hecho recién, lo que voy a hacer es renombrar los coeficientes. Entonces, a 0 por n le voy a llamar b0. A eh, A1 por n menos 1 le voy a llamar b1.
y a n-1 le voy a llamar bn-1. Bien, entonces, b0 es a0 por n, b1 es a1 por n-1, y bn-1 es igual a n-1. O sea, en este caso, el algoritmo que vamos a usar va a ser más sencillo en cuanto que los coeficientes se van manteniendo. O sea, si este es 0, este es 0, si este es 1, este es 1, si este es n-1, este es n-1. Y el que va cambiando es este, se le va restando una unidad. Entonces, este sería el algoritmo, ¿sí? Sería un ciclo para i igual 0 hasta n-1, donde cuando i vale 0 me quedará b0, será n-0, que es n, bien, que es n, por a0. Ese será el b0. Vuelvo a repetir, vuelvo ahora a tomar el segundo valor, que es 1, entonces me quedará b1 va a ser n-1 por a1. b1 va a ser a1 por n-1, ¿bien? Y vale 2, entonces me quedará que b2 va a ser n-2 por a2. Y acá entre medio habrá 1. Así hasta llegar a n-1. Cuando llegue a n-1, este algoritmo, ¿qué le va a pasar? Me quedará, si yo reemplazo, cuando yo reemplace y en n-1, me va a quedar el i toma el valor n-1, entonces será, el b va a ser n-1, si el i será n-1, a ese valor se le va a guardar n menos n-1 por a n-1. Bien, entonces acá fíjense qué va a pasar, va a quedar n, este signo menos afecta a este, nos va a quedar menos n, menos por menos más 1 por a n-1. Estos dos se simplifican y me quedará en definitiva 1. Entonces me va a quedar 1 por a n-1, que es a n-1. Entonces por eso estaría bien, el bn-1 es igual al a n-1. Bien, entonces, en definitiva, pasando en limpio todo esto, cuando ustedes le piden la derivada, perdón, cuando ustedes le piden los coeficientes de la derivada primera de un polinomio decreciente, tendrían que ustedes aplicar este algoritmo para poderle dar solución. Bien, este algoritmo es el que tiene que ver con la derivada de los polinomios decrecientes. Vuelvo acá al chat, por donde vamos. Me van siguiendo hasta ahí. Yo sé que esto no es fácil, así que véanlo, traten de entender cómo serían los pasos a que hace referencia y luego se pondrán a practicarlo viendo. Sí, hay un PDF de polinomio en el aula. Es el último, es el tema 5 que yo ahí he tratado. Esto, todo lo que ustedes están viendo acá en esta presentación que está acá, está en ese documento. Y hay ejercicios en el de la semana pasada que también hay ejercicios de polinomio, que se lo he retomado, esos mismos ejercicios en el documento de esta semana, puntualmente, para poder explicarlos mejor. Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos nosotros para calcular, porque este es uno de los problemas habituales que sabemos resolver, que es si nosotros tenemos un polinomio
¿cómo hacemos para encontrar el valor del polinomio? O sea, yo tengo un polinomio A0 por x a la n, o A0 más A1 por x más A2 por x cuadrado, y así, y yo quiero decir, bueno, ¿qué valor toma el polinomio cuando x toma un valor determinado, un valor k? ¿Qué valor toma el polinomio? Entonces, ahí vamos a verlo con este ejercicio. Fíjense, dice, da un polinomio p de x de grado n en una variable ordenada según potencias decrecientes. Bien, decreciente. Informar el valor que toma el mismo cuando x toma el valor k. Es decir, encontrar el p de k, el valor de p cuando x toma el valor k. Bueno, este módulo es el mismo de siempre. Vamos a leer los coeficientes del polinomio. Vamos a leer el valor de k. Bien, acá me estoy acordando de cuando he corregido los controles. Por ahí en algunos ejercicios de los controles yo le daba o le pedía calcular algo y le daba unos valores reales, K y H. Bueno, los valores de K y H no se leen al principio, se leen generalmente, es para mayor comodidad e interpretación del programa, se leen previamente al uso. O sea, en el módulo anterior al de procesamiento se lee el K y se lee el H. Entonces, hay algunos que lo ponían al principio. Bueno, no está mal, el programa va a funcionar, pero lo mejor es ponerlo antes, justo antes del módulo de procesamiento, en el que vayan a ser usados. Bien, acá leemos el K en este lugar, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes saben que un polinomio, supónganse que es decreciente, como pide acá, es A0, x a la n, más A1, x a la n menos 1, más, y el último será n. Bien, entonces, nosotros nos piden que reemplacemos la x por el valor k. Entonces lo que se hace es guardar en memoria, se empieza un acumulador, en el cual en ese acumulador guardamos el valor, un valor pk igual 0. O sea, acá vamos a poner 0. Esta es una variable. Y lo que vamos a ir haciendo es, lo siguiente. Cuando i vale 0 hasta n, supónganse, dice acá lo siguiente. pk más AI por k elevado a la n menos i. Esto hace referencia a este primer término. Bien, AI es este coeficiente, k es la x, y este es el exponente, el n. Cuando i vale 0 y x toma el valor k, me quedaría a por k elevado a la n menos 0, o sea, k elevado a la n, sería este primer término, a0 por k elevado a la n. Lo voy a calcular, le voy a sumar lo que está en memoria en la celda pk, que al principio va a ser 0, le voy a sumar eso, y dice que una vez que lo sume lo tengo que volver a guardar en la celda pk. Entonces lo voy a guardar acá, y acá ahora yo tendré guardado un término que va a ser el término a0 por k elevado a la n. Vengo a repetir, voy a ciclo, ahora el i vale 1, entonces acá me va a quedar a1 por k elevado a la n menos 1, o sea, me queda a1 por k elevado a la n menos 1. Bien. Bien, a eso le tengo que sumar lo que está en pk. En pk yo había guardado a0k a la n, entonces le tengo que sumar a0 k a la n
y dicen que lo tengo que guardar en PK. O sea, ahora tengo estos dos para guardar en una celda que se llame PK. Bueno, vuelvo a repetir y ahora el I vale 2. Entonces me va a quedar A2 por K a la N menos 2. O sea, el otro término que va acá. Lo voy a calcular, le voy a sumar lo que tengo en PK, que es esto que está acá, y lo voy a volver a guardar. Como verán, este procedimiento lo que hace es ir calculando en cada uno de los ciclos, cada uno de los términos del polinomio, reemplazando la variable por la variable K. Y le va sumando el término anterior o los términos anteriores, lo que se ha ido sumando previamente, lo que se ha ido acumulando, porque este es un acumulador. Bien, cuando llegue a n, habremos reemplazado totalmente todos los términos de la variable x por la variable k y lo habremos sumado. Y tendremos el valor del polinomio. En vez de tener el polinomio en x, habremos obtenido el polinomio en k. Perfecto. Una vez que lo habremos obtenido, lo podemos mostrar. Podemos mostrar pk. Y con eso terminamos. Bien, se termina el programa. No sé si me va siguiendo. Esto es un polinomio decreciente. En el polinomio creciente es muy parecido. Acá lo único que va a variar va a ser PK. En PK se va a asignar PK más eh, A sub I por K elevado a la I. Nada más. En vez de ser N menos I, va a ser I. Bien. Eso sería lo que nos quedaría acá. Este es para un polinomio creciente, o sea, va a ser I por K elevado a la I, en vez de ser K a la N menos I. Esa va a ser la diferencia que hay entre un polinomio creciente y un polinomio decreciente. Este término que está acá. Bien. Ahora, ¿qué nos puede pasar? Bien, nos pueden preguntar si el valor de K es raíz del polinomio. Ustedes saben que para que eh, sea raíz, si ustedes tienen un polinomio, aquellos en los cuales, aquellos lugares en los cuales el polinomio corta el eje de las X, ¿sí? Esos puntos son raíz del polinomio. Eh, entonces, ¿cómo tenemos que ver si es raíz o no del polinomio? Y tenemos que ver el resultado que nos da PK. Si PK, o sea, si después de reemplazar el valor de K en el polinomio, el valor de PK nos da 0, entonces será raíz. Entonces el mensaje va a ser K es raíz del polinomio. Si no nos da 0, significará que K no es raíz del polinomio. Fin del sí, mostrar mensaje. Acá les quiero comentar una sola cuestión nada más que tienen que tener cuidado, que es un error muy común, que es el siguiente, que el que tienen que comparar acá es PK, no K. Ahí a veces los alumnos ponen si K es igual a 0. No, K es la variable. Ustedes lo que tienen que ver si es 0 es el valor del polinomio cuando X es igual a K. Bien. Entonces, con esto ustedes probarían si es raíz o no del polinomio. Bien, ahora vamos a ver la regla de Ruffini. Con esto vamos a terminar lo de hoy, con la regla de Ruffini. ¿Recuerdan la regla de Ruffini de la secundaria? O sea, si ustedes tienen un polinomio, P de X, y ustedes
dividen en x menos k, por ejemplo, ustedes tienen otro polinomio que es q de x. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la red Ruffini? La red Ruffini, uno le hace esta distribución, en lo cual va a poner, por el momento vamos a ver el programa, vamos a ver cómo funcionaba la red Ruffini, vamos a tratar de recordar. Poner los coeficientes en forma decreciente, o sea, como un polinomio decreciente. Tiene que ser sí o sí decreciente. A0, xn, A1, xn menos 1, a n menos 1x, a n. Entonces luego acá se van a ir poniendo los distintos coeficientes. A0, A1, bueno, si hay una 2, una n, bien, se van poniendo los coeficientes. Acá se ponía el k, este de acá. Si esto era negativo, si era x menos k, acá poníamos el valor de k positivo. Y si por el contrario nosotros teníamos x más k, significaba eso que el k era negativo, o sea que esto era x menos k, por eso nos daba más. Entonces el k es negativo y acá se tendría que poner con el signo menos. Pero si este es x menos k, acá ponemos solamente el k. Hagan un repaso a eso. ¿Y cómo se operaba con Ruffini? El primero bajaba, ¿sí? Entonces el primero bajaba, y acá se hace una asignación directa, se dice, bueno, el primer coeficiente es igual a 0. Luego se multiplicaba este por este e iba acá. Luego se le sumaba el A1, entonces sea este por este más este, me daba el B1. Luego era este por este, iba acá. Entonces va a ser K por B1 más A2. Y obteníamos este de acá abajo. Y luego así sucesivamente íbamos multiplicando este por este y nos iba a dar otro de ahí, le sumamos el que estaba acá y nos iba a dar el de acá y así hasta llegar a el último, el enésimo. Bien, bien, resulta ser que el último, el bn, es el resto de la división. Ustedes se acuerdan de Ruffini, si este resto valía 0, significaba que k era raíz del polinomio. Bien, eso significaba que si esto nos daba 0, que k era raíz. Entonces, Ruffini hacía esto. El primero baja, es este por este, va acá y se le suma ese, este por este va acá y se le suma este, y así, ese es el, digamos, el algoritmo. Bien, tenemos que traducir esto a pseudocódigo, hacer un programa de pseudocódigo. Entonces, este módulo inicial es igual que el de siempre. Leemos los coeficientes del polinomio, A0, A1, A2, a n. Acá en el dimensionamiento se ha agregado los coeficientes de este polinomio y el resto del polinomio. Bien, ya vamos a ver que este de acá es el polinomio cociente y este es el resto. Bien, ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, hacen una división, qué sé yo, 15 dividido en 2, se dice 7 por 2, 14, al 15, 1. ¿Cómo se llaman los elementos de la división? Bien, este de acá, el 1, este se llama resto, este es el cociente, este es el divisor y este es el dividendo. Bueno, el resto es este valor. El cociente serían todos los coeficientes de B0 hasta Bn menos 1. Ese sería el polinomio, los coeficientes del polinomio cociente. Este sería, el dividendo sería el polinomio P de X, y el 2 vendría a ser el K, bien, o el X menos.
¿sí? Esos serían los elementos que intervendrían en esta división. Bien. Cociente y resto, en eso quiero concentrar. Bien. Bien, entonces, hasta ahí es el módulo de lectura, ingreso de datos. Vamos a leer el valor de K. Primero se hace una asignación directa. Si ustedes se fijan acá, hemos dicho B0 igual a 0. Entonces, eso se saca fuera del ciclo y es una asignación directa. Luego vamos a hacer un ciclo en el cual vamos a decir BI es igual, o en BI se va a guardar BI menos 1 por K. Si ustedes se fijan acá, a ver si puedo mostrar ambas cosas sin perder. Si ustedes se fijan acá, cuando el ciclo empieza en 1, ¿por qué en 1? Porque el 0 ya lo tienen ocupado, ya lo asignaron, entonces empezamos en 1. Entonces, cuando empieza el ciclo decimos I vale 1, entonces nos quedará B1 va a ser I menos 1, como I vale 1, nos va a quedar 1 menos 1, 0, este B0, más AI, el I vale 1 más A1, o sea que el B1 es K por B0 más A1. Bien, ahora el I toma el valor 2, entonces el B2, este de acá, el B2 va a ser K por I menos 1. Como I toma el valor 2, sería 2 menos 1, 1. O sea, por B1 más el I toma el valor 2 más A2. Más A2. Bien. Entonces ahí estaríamos calculando el segundo coeficiente. Y así hasta llegar a N. Bien. Así hasta llegar a N, a los N coeficientes, del polinomio, que en verdad el Bn no es un coeficiente del polinomio cociente, sino es el resto de la división. Bien, entonces esta formulita, este algoritmo que está acá, vamos a marcarlo un poquito mejor. Todo esto que está acá, esto es Ruffini. Bien, cuando les piden Ruffini, tienen que aplicar este algoritmo de acá. Este algoritmo de acá es para Ruffini. Bien, generalmente los ejercicios pueden pedir dos cosas. Una es informar los coeficientes del polinomio cociente, con lo cual tendríamos que mostrar los coeficientes b, pero hasta n-1. ¿Sí? Si nos piden el polinomio cociente, tendríamos que mostrar hasta n-1 y mostrar los bi y con eso terminar. La otra sería que nos pidan el resto de la división, con lo cual, cuando nosotros tenemos que mostrar los coeficientes del polinomio cociente, tenemos que hacerlo en un ciclo. Pero si vamos a mostrar el resto de la división, es que vamos a mostrar un solo valor. Entonces no necesitamos ciclo y lo que hacemos es mostrar solamente el Bn. Bien, o sea, mostraríamos este valor nada más, que esto es el resto de la división. Entonces tenemos dos posibilidades acá. Una sería mostrar el polinomio cociente y la otra sería mostrar el resto de la división. También ustedes, como recién les anticipé, como ustedes recordarán, Ruffini nos sirve para ver si un valor determinado es raíz del polinomio. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos calculado el Bn, es preguntar si ese Bn es 0. Si Bn es 0, entonces es raíz del polinomio, y si no es 0 el Bn, no es raíz del polinomio. Y mostrar el mensaje. O sea, con Ruffini también nos pueden preguntar que realicemos la división y que informemos si K es raíz del polinomio, con lo cual tendríamos que aplicar este módulo, ¿sí? Ver en el Bn si es 0 o no es 0. Bueno, esto sería, acá terminaríamos con polinomios y
casi estaríamos viendo todos los ejercicios de la guía. Hoy les subo el control nuevo, el control 2, y tendrían hasta el viernes. No sé, ¿alguna duda, chicos? Esto en general siempre ha sido un poco difícil el tema del polinomio en época presencial. Este, les costaba a los chicos por ahí entender cuando nosotros estábamos frente al pizarro. Me imagino, en modo virtual tal vez se complique un poquito más la comprensión. Así que bueno, paciencia y ver los apuntes. Bien, sí. Bueno, Alejo me dice que no más nada. Donoso me pone el signo más. No sé qué quiere decir, que algún mensaje. Gabriel me da las gracias, gracias Gabriel. Bueno, José me dice que no. Bueno, chicos, lo mismo que hemos estado hablando ahora, pónganse al día, todavía están a tiempo, no están nada perdidos. O sea, ¿qué quiere decir esto que no está nada perdido? Quiere decir que si deben sesiones de gabinete, pónganse a trabajar. Si no han hecho el control de la semana pasada, pónganse a hacer el control de esta semana. ¿Bien? Esta materia es sencilla en la medida en que ustedes la vayan llevando. Pero si ustedes la van dejando de lado, después se le puede volver muy pesada. Bien, así que bueno, eso es todo. Y bueno, a trabajar. Servi, ¿de qué me decís consultas sobre pseudocódigo? Bien, mira, esta semana voy a estar muy complicado para dar consulta porque como te explicaba, tenemos mesa de examen, tenemos que tomarla y después corregir los exámenes. Entonces eso nos va a quitar un poquito de tiempo. Pero podríamos, la semana que viene, eh, instalar un horario, poner un horario de consulta en el cual ustedes puedan acceder. Y vemos pseudocódigo, los ejercicios. Si ustedes tienen ejercicios que han resuelto o no saben cómo resolverlo, los vamos viendo. Pero ya tendría que ser la semana que viene. Vamos a tratar de poner un horario de consulta que les venga bien, ¿bien? O sea, que puedan acceder, que no se les superponga con otras materias y demás. Sí, dejémoslo para la semana que viene. Bien, ¿qué otra duda tenemos, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, los dejamos acá, cerremos acá y nos vemos la semana que viene. Bueno, que tengan una semana, que vayan bien física y